¿Cómo contaría tu vida si volvieras a ser niño? Eso es El Equilibrista, la obra más premiada de Argentina que llega por primera vez al Teatro Nescafé de las Artes con 2 únicas funciones, el 24 y 25 de julio. El destacado actor Mauricio Dayub protagoniza este gran unipersonal donde nos invita a perder el equilibrio a través de variados personajes encarnados con poesía y humor. El Equilibrista, no te la pierdas a través de ticketmaster.cl. Saca la entrada y sin recargo por servicio en boletería al teatro con 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes. Títulos. La ex ministra Mara Seguini reapareció públicamente a 2 meses de dejar la CEGEGOV y acusó haber enfrentado un boicot interno durante su paso por el gobierno de José Antonio Kast. En una entrevista en Sin Filtros apuntó al segundo piso, denunció presiones para moderar su estilo comunicacional y afirmó que desde antes de asumir existían intentos por debilitar su posición. Sus declaraciones generaron una reacción inmediata en el oficialismo. El viceministro Claudio Alvarado evitó profundizar en la polémica y dijo que el Ejecutivo está concentrado en la emergencia por el sistema frontal, mientras la diputada republicana Macarena Santelices cuestionó duramente a Seguini y sostuvo que una ex ministra jamás traiciona a la patria. ¿Es traición o no es traición, Camilo Espinosa, rey del Facto? Buen día. Parece la traición. Ese va a ser la pregunta, parece, para la turno pregunta. Traicionaste a tus amigos. ¿Te ha tocado traicionar a tus amigos? No, pero es que lo que hace es que esa de no tienen código fue la respuesta que hizo el Partido Republicano a través de próceres de Gonzalo Feito. Por ser TV. No sé, esto es una pelea muy miserable, pero muy entretenida. Es increíble, como que a los de próceres le pasaron la minuta antes. Y se odian entre ellos. Traición y Gonzalo Feito tirando, digamos, el... Pero más allá de eso, lo interesante es las reacciones que tuvo esto, la situación que generó en la moneda, también la entrevista de Mara Seguini. Una moneda que estaba esencialmente preocupada de la emergencia. Esto hay que decirlo. Yo estuve preguntando harto qué ocurría en la interna y en general estaban todos preparando puntos de prensa y cosas que tienen que ver o que están muy ligadas a la situación en la región de Coquimbo y en la región de Atacama. Y de repente, claro, se enteran de que Mara Seguini, se enteran el día anterior, que Mara Seguini va a dar una entrevista. Lo primero que sabemos todos es que nadie tenía idea en la moneda que Mara Seguini iba a dar una entrevista. Incluso eso lo develan los materiales en redes sociales de La Tercera y Exante. No, sí, dicen como, wow. Increíble. Es como estuvieron preguntando, ni siquiera los más cercanos, personas que uno podría decir eran del círculo de Mara Seguini, no tenían idea de que se venía esta entrevista, de qué es lo que iba a decir en esa entrevista. Anteayer había dado estas declaraciones de que su mandato, su administración estuvo lleno de mentiras, de ensañamiento. Yo no decía, le está dando un mensaje a la izquierda, al mundo. De hecho, ayer estuvo aquí Rodrigo Rettig y en cierto modo como que respondió a esa... Pero en verdad parece que el ensañamiento y las mentiras eran más bien de la interna. Y más o menos así parte la entrevista, diciendo que esta era una situación, una suerte de cacería de lobos que estaba ocurriendo a la interna del gobierno, del oficialismo también. Y apunta a ciertas personas, que es lo que todo el mundo se está preguntando, quiénes son, porque tal como tú dijiste, Nico, no menciona a nadie, no dio ningún nombre y evitó en todo momento dar pistas. Me llamó mucho la atención también la actitud de Fernando Solabarrieta, que decía, bueno, con tus silencios asumo, como que trataba de asumir respuestas, pero igual eso puede... Quería sacarle la cuñita. Sí, puede producir un error. Sabemos que al menos esta persona que se le acerca y le dice, te vas a ahorrar muchos problemas si me das este cargo y le das este cargo a mis amigos. Ay, perdón, te digo en el celular. Yo dije, Camila, tiene el nombre. Sí, está llegando el nombre. No. Es que, a ver, vamos a hacer un juego más de por así decirlo, especulación de esto. Pero en ese caso en particular, todo apunta, y de acuerdo a lo que se estuvo profundizando, pertenecería a RN. Ya, ese es lo que está ocurriendo, porque muchos decían, debe ser de la UDI. En general, Mara Seguini tuvo muy buenas palabras para todos los agentes UDI. De hecho, en un momento cuando habla de los 3 poderosos, dice, hay 3 personas poderosas. Uno podría nombrar 4, pero hay uno que se descarta porque no trabaja en la moneda, que son Claudio Alvarado, sí, Cristian Valenzuela, Ira Razabal, que esto es como Gran Hermano. ¿Quién es y el cuarto nominado? es Jorge Quirós, evidentemente, pero Jorge Quirós trabaja al frente. Entonces, es todo lo que relata Mara Seguini ocurre a la interna de la moneda. Entonces, ya descartamos a uno. De los 4 poderosos de este gobierno, descartamos a Quirós. Entonces queda Ira Razabal, Cristian Valenzuela y Claudio Alvarado. Claudio Alvarado tuvo muy buenas palabras. Pese a ser porque Mara Seguini, recordemos, esto es muy cierto lo que decía Nico al principio del programa.
todo esto está circunscrito en una batalla de la derecha, en donde efectivamente tenemos Partido Republicano versus Partido Libertario, pero también está el mundo de Chile Vamos alrededor. Claro. Que tampoco es tan espectador, porque Mara Cedini le tiene particularmente, fue bien dura con los agentes de RN Sí. con los que tuvo que interactuar, pero también con algunos del mundo republicano y muy buenas palabras para la UNE. Entonces, Alvarado en cierto modo también queda descartado porque tuvo mucha deferencia. Ahí estamos viendo el que está más a la izquierda mía, me imagino que es a la derecha de su pantalla. Y al lado, al medio, justo al medio tenemos al señor Alejandro Irarrázaval y a la derecha al señor Cristian Valenzuela. Ellos son las dos personas eje de esta administración. De hecho, en un momento se ponen a analizar un diagrama que había publicado el diario La Tercera, en donde los ponía a ellos por sobre incluso los ministros. Y acá hemos comentado muchas veces que a la interna habían ministros que tenían que pedirle permiso a ellos para dar entrevistas o declaraciones de prensa o puntos de prensa. Ellos eran quienes articulaban. Uno es el encargado de los contenidos y el otro es el encargado del relato. Así está distinguido. Hay tensiones entre ellos. Tampoco es que sean exactamente lo mismo. Si tuvieras que ponerle un concepto a cada uno, ¿cuál sería la diferencia comunicacional? Es difícil porque esto muchas veces tiene que ver con relaciones que van más allá de lo político. ¿Ya? Son a veces relaciones y redes de amistad. Por ejemplo, sabemos que el presidente del Partido Republicano, el señor Esquela, tiene bronca también con el señor Irarrázaval. Entonces no es como que se lleven de la mejor forma, pese a que los dos son parte del mundo del Partido Republicano y no son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dijo Mara Cedini? Mara Cedini dijo, se me acerca uno de estos poderosos y me dice que, o sea, ella le dice que le plantea una serie de ideas, que quería hacer muchas cosas en la vocería y qué sé yo. Y él le dice, Mara, este es el gobierno de los fomes, y que y Mara Cedini le responde, pero si yo no soy así, yo no soy fome, soy entretenida. Curiosa también la imagen que tiene ella de sí misma. Pero ahí le responde este poderoso, eres actriz, actúa. A mí lo que me dicen es que esa misma frase... Actúa es pesado. Eres actriz, actúa. A mí me dicen que esa frase en particular se dijo en esa pelea que hubo entre... a mí me dicen que en esa discusión, una discusión que al menos lo que ha trascendido desde fuentes internas de La Moneda, es que fue a los gritos. Nosotros lo comentamos acá, nos costó chequearla, pero ya hay algunas fuentes que nos dicen que efectivamente esa pelea ocurrió y que en esa pelea se dijo esa frase de los poderosos, perdón, de que eres actriz, actúa. Y se dijo fuerte, con vehemencia. En esa conversación, uno de los testigos, y desconocemos hasta ahora porque como eran voces que se escuchaban, por así decirlo, tras de una puerta, no sabemos en verdad quién la verbalizó, pero en esa conversación estaba el Yeti. Es lo que mi amigo me confirma. Ya, Felipe Costabal. Que o fue el que grimió la frase o al menos la escuchó. Estuvo ahí. Y el otro estaba también ahí, Cristian Valenzuela. Ahora, a mí lo que me dicen es que hubo un momento en la administración Cedini, cuando ya se había mandado varias, digamos, embarradas comunicacionales, es que le sueltan la mano. En algún momento... trabajaba muy de la mano con el segundo piso Mara Cedini, en general estaba muy respaldada, ellos eran los que coordinaban los puntos de prensa, y en algún momento digamos, los puntos de prensa de Mara Cedini se empezaron a hacer solos, y los asesores, el más visible de ellos, Cristian Valenzuela, hablaba directamente con la prensa. Se saltaba Cedini, digamos, se plantea, además me lo dijeron al menos con esas palabras, que le hicieron la cama, de algún modo, a Mara Cedini, en jerga futbolística, y que además... En esa misma estructura pasaba que al menos dentro de La Moneda se le veía mucho más a Cristian Valenzuela operar y que Irarrázaval era más bien reservado, estaba en la reunión y todo, pero que no necesariamente si él decía algo se veía para el resto. Entonces era más bien secreta y en general hubo reuniones en las que el resto de los funcionarios y qué sé yo nunca tuvieron acceso. Entonces no sale de ese círculo, me parece, la conversación de esta frase a quien está echando al agua Mara Cedini. O es Alejandro Irarrázaval o es Cristian Valenzuela. Son dos de los, tal como dijimos acá, de los agentes más poderosos de este gobierno. Yo creo que eso, y sumado a, que yo creo que también es grave, ella dice, y con esto quiero como darle un cierre, ella dice que a ella le pasaron un papelito
que decía que Galvarino Pablaza estaba condenado, que ese papelito también se lo pasaron del segundo piso de la Moneda. Y misma idea de presidencia es el segundo piso. Es decir, o ese papelito se lo pasó Ira Rázaval o se lo pasó Cristian Valenzuela. Y ella lo leyó tal cual. Y a mí, y en general, toda la entrevista, cada vez que iba avanzando, porque la vi completa ayer, siempre me dio la sensación, primero, lo que está describiendo Mara Cedini en general es política. Lo que da, a mí me da, y ella se ve muy sorprendida con las cosas que ocurren en la política. Y a mí me da a entender que en general era, de partida, José Antonio Kast, si vio esta entrevista, quedó más que claro que fue un error haberla desde llamado. O sea, la entrevista de Vélez era error. Cuando ella dice, yo soy la, porque así tituló el Mercurio hoy día, yo soy la más preparada para este cargo, porque, y empezó a enumerar estudios y cosas. Todo lo que dijo ayer daba cuenta que estaba cero preparada para este cargo. O sea, no era el lugar para hacer la entrevista. Que no solamente desconocía los códigos propios de la política, que es algo que también le están sacando mucho en cara ahora, porque también se considera una violación del código, si es que existe algo como eso, el haber dado esta entrevista y haber, digamos, filtrado toda esta información que estuvo dando en la entrevista de ayer, sino que también desconoce sus propias funciones. Porque en algún momento, cuando habla de Mochati, a ella la llevaron a Contraloría por estas publicaciones que decían el gobierno de los... ¿De quién quiebra? El gobierno en quiebra. Y ella se desmarca y dice, yo no lo publiqué, yo no lo publiqué, dije, yo nunca lo sí. dije. Pero Mara Cedini, incluso sabiendo el dictamen que hizo Contraloría de eso, desconoce que esa es su función. Las redes sociales son función de CGGO. Es su ¿Cómo responsabilidad. no va a pasar por ella? ¿Cómo no va a pasar por ella haber chequeado la información de Galvarino Pablaza? Si a mí me pasa esto le pasó a Camila Vallejo, Y eso también le me pasó llamó a voceros anteriores ¿Y que le sabe? llegaba información y sus equipos estaban encargados de hacer el chequeo y la revisión de esa información. Eso fue lo que me llamó la atención, que justamente cuando lo conversa con Fernando Solabarrieta, él le dice, pero no apuntaste a nadie, no pediste cabezas, no pediste también que te reafirmaran, te verificaran la información antes de decirla públicamente, y dijo, no hice nada. Sí, Lo deja inconcluso ahí, Mara Cedini. a mí lo que me cuentan es que también, además de Mara Cedini, para abajo, ella en un momento se pone a hablar y dice que su equipo era un lujo, que era atómico. Es el concepto que ocupa. Tenía un equipo atómico. Su equipo está muy mal mirado por el resto. De partida desconocía las lógicas propias de la administración del Estado. En general, un equipo bien inexperto, que no conocía la dinámica y que en general es muy cuestionado. Y uno de ellos sigue trabajando en el gobierno. Fue como ascendido a presidencia. ¿Por qué razones? No tenemos idea. A lo mejor hubo algo un poquito más allá de simple incompetencia. Al menos da para pensar de por qué un funcionario que era cuestionado por sus propios pares terminó trabajando en el segundo piso de La Moneda. Un último caso que tiene que ver con los periodistas de La Moneda. Ella dice que ese episodio donde la pillan arrancando, incluso da a entender quién grabó el video. ¿Te acuerdas que ese día nosotros tuvimos problemas? Porque ese video de arrancando lo publica inicialmente Radio Bio Bio. Sí, después lo borra. Y después lo borra, y después lo vuelve a subir. Y todos dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Y lo sube recortado, pero con cosas que son intrascendentes, no sabemos por qué. Y ella dice Mara Cedini, ese video no lo grabó Radio Bio. Lo grabó Radio ADN. Y lo publica. Y que después la periodista que lo grabó de Radio ADN va y le pide disculpas por haberlo grabado. Después Mara Cedini da más detalles. Dice que los periodistas entraron por la cocina, por una ventana de la cocina. Que ese espacio no estaba habilitado para periodistas. Que no estaba habilitado para periodistas, y dice, y que me interceptan y sale arrancando. Y es impresionante también lo que le dice Solabarrieta. Le dice, discúlpame Mara, pero eso es lo que hace el periodismo. Y está muy bien Solabarrieta respecto a eso. Y es verdad que existe un acuerdo tácito, pero es un acuerdo tácito. Romper, y nadie está cometiendo un delito si los periodistas rompen y digamos, invaden espacios de La Moneda, en donde además ellos mismos consideraron que La Moneda es su casa. Si el presidente duerme ahí, se supone, sabemos hasta ahora. Entonces, se pueden pasear, se pueden mover, si no. Y a mí me da mucha risa porque además Mara Cedini dice, yo creo en la libertad de prensa y trata de escudarse, pero no se entiende también eso. Entonces, es muy interesante. El gobierno ve a Mara Cedini, y esto es lo que a mí me comentan desde la internet, muy en caliente también. Ven en Mara Cedini a alguien que en verdad desconocía mucho los códigos de la política, que no supo moverse. No se supo mover. Todo lo que hizo, incluso hasta esta entrevista, es una cadena de errores, lo que dan a entender que en verdad nunca tuvo aptitudes para este cargo.
Y en el fondo también deja muy en vilo lo que está ocurriendo al interior del gobierno de Cast. Igual, eso es importante. Dejó al desnudo la interna. Sí. Muestra las costuras. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de Mara Sedini? Eso, a mí me da la impresión que con esta entrevista evidentemente le suelta la mano definitivamente al gobierno, porque, por ejemplo, el caso de Trinidad Steiner le están consiguiendo pega afuera del país, como en consulado, en algo. Mara Sedini le dio lo mismo. Eso. Tal vez tiene una condición mejor, no necesita alguna ayudita de ningún tipo y se puede mover mejor en el mundo de las comunicaciones. Claro, yo creo que también la veo por ahí porque creo que se sintió tan maltratada, tan mal pasada a llevar con su propio equipo, quien decidió ponerle en vocería, que dijo ya no tengo nada más que perder, ya me destruyó casi todo Chile públicamente, voy a contar mi verdad, voy a contar qué es lo que se teje-maneje detrás de todo. Entonces yo creo que ahora lo que se viene quizás no es una Mara Sedini dentro nuevamente del gabinete. Quizá volverías con tu ex 2. Hoy pues, no. Es que puede ser como una suerte de furia, cuando hablaba de Milei. Sí. O quizás puede que se prepare como la próxima conductora de Sin Filtros. Volvió a su casa comunicacional. Puede ser, mira, los caminos son variados y en el fondo se da a entender que no tiene ninguna necesidad o urgencia de tener, digamos, alguna función. Sí dejó más o menos claro. Ahora, hay algo que ella también da a entender y yo creo que tiene una muy mala percepción de lo que ocurrió de ella misma, de su propia autocrítica. No hubo, de hecho, su única autocrítica durante toda la entrevista fue que me dejé manipular. Casi como, no, lo que pasa es que yo era tan perfecta que este gobierno no me aguantó. Eso fue como su autocrítica. No me dejó ser. Hablaba de su personalidad y un montón de cosas, pero recordemos que eso no es con el gobierno. Mara Sedini ya era distinta en la OPE. Y el estilo que gustó en la OPE no era el estilo confrontacional de Sin Filtros. Espérate, pero sí, recuerda que en la OPE, cuando estaba en la OPE y iba a entrar al gobierno, habían 2 puestos para ella. Uno en la subsecretaría de la niñez, sí, que es un puesto dulce, como donde tenés que comunicar amablemente, y el otro en la vocería. O sea, y ese lado de ella lo mostró en la OPE. Bueno, también cantó. ¿Te acuerdas? Sí, no, y es parte, y ella lo tira como gran logro. Hay algo también que acá, y con esto le damos un cierre al tema, hay algo también que tiene que ver con que ella dice, recuerda al menos como sus tiempos de gloria desde el triunfo del rechazo hasta las campañas. Ella dice, al menos su pic estuvo en esa época, y lo que siempre se le criticó a este gobierno es que nunca dejó de estar en campaña. Y me da la sensación de que Mara Sedini no quería entrar al gobierno, sino que quería seguir en campaña. Claro. Porque le sentía amor a ese rol. De hecho, ella también, claro, resalta eso de que la llamaban de otras campañas. A mí me llamaron me llamó el equipo de Evelyn Matei, me llamó el equipo de Johannes Kaiser, y yo elegí estar acá. Entonces, ella ama el periodo de campaña. Pero había que entrar a gobernar, y ahí me da la sensación de que evidentemente varios ministros entendieron que podían seguir en ese ritmo, que no podían seguir en ese ritmo, pero Mara Sedini nunca lo entendió. Hasta ahora. Señoras y señores, puesto número 2 de esta mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa respaldar al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como próximo secretario general de Naciones Unidas, y según informó el New York Post. La eventual candidatura competiría con figuras como Michelle Bachelet, Rafael Grossi y Rebecca Greenspan. En paralelo, el gobierno estadounidense pidió reconocer inmunidad judicial a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una causa por la tortura de 3 ciudadanos estadounidenses. Washington argumentó que la dirigente debe ser protegida por su condición de jefa de Estado en funciones. Esto es una locura. O sea, el candidato de Donald Trump para la ONU no es Michelle Bachelet, es Gianni Infantino de la FIFA. Y esto salió en el New York Post. Sí, lo tira el New York Post atribuyéndoselo a fuentes internas de la Casa Blanca, cercana al presidente Donald Trump. Es algo que no se ha anunciado oficialmente, por eso en general los titulares van a estar como una declaración de intenciones, que es lo que estamos viendo en el país. Quiere que Gianni Infantino, y hay otros que lo ponen derechamente en condicional, podría ser. Lo que dicen el New York Post es que esta amistad
y se ha ido cultivando con los años. Recordemos que Gianni Infantino le entregó a Donald Trump un premio, una suerte de premio de la paz de la FIFA, cuando Donald Trump perdió el premio Nobel de la Paz. Le inventó un premio justamente a Donald Trump a propósito de que el Mundial se iba a celebrar en su país. Han mostrado una relación tan cercana que en algún momento Donald Trump se tomó la atribución de pedirle a Gianni Infantino que le retiraran una tarjeta roja a Balogun, delantero de Estados Unidos que había sido expulsado en un partido, lo que evidentemente generó la alarma porque fue información que se conoció públicamente. El mismo Donald Trump lo dijo ante todas las cámaras que él le llamó por teléfono a Gianni Infantino, y a Gianni Infantino no le quedó otra que reconocerlo también. No, espérate, pero Gianni Infantino es quien lo saca de la foto por España. Lo retira de la como manito. El tío, como Sí. salga de acá. Pero ¿sabes que hay una cosa que destaca la Donald Trump? No le importa nada. No, No le nada. importa nada. Sí. Toca la copa no se toca, él la toca. Sí, hay una... Ahora, Juan Cristóbal Guarelo contaba acá, en turno, que dice que se viene una situación judicial. Se especula que en Estados Unidos, que en verdad puede ser en cualquier país, la FIFA opera a nivel internacional, así que puede darse en cualquier tribunal del mundo, pero que se viene una situación judicial similar a la que le ocurrió a Joseph Blatter, en la que Infantino y otros dirigentes, se habla por ejemplo de Chiquitapia, que está siendo investigado por el FBI, el presidente de la Asociación Argentina, y de hecho en Argentina todo esto se ha ganado un montón de titulares porque aparecieron un montón de teorías conspiranoicas en que Chiquitapia habría entregado la final del Mundial a cambio de que lo dejaran a perseguir a él. ¿Cachai? Como que Pero son conspiratorios, son sí, conspiraciones. es portada de Olé hoy día, así una locura. Pero más allá, digamos, de las teorías conspiranoicas, lo que se está diciendo en esta materia, al menos por parte de Donald Trump, es el hecho de que hay ahí una cuestión judicial y que los mensajes que dan con Gianni Infantino al lado de Donald Trump es como un mensaje de ojo con los que son mis amigos. ¿Cachai? Entonces le manda un mensaje al FBI, a las distintas autoridades que lo están investigando, que están haciendo estas pesquisas de investigación al interior de la FIFA para Guarelo, que insisto, estuvo el lunes, vean la entrevista que estuvo en turno en vivo. Guarelo insiste en que se viene algo que puede ser incluso más grande que lo de Joseph Blatter, un FIFA Gate a una escala muchísimo mayor. Así que genera preocupación. Y bueno, y lo otro que también comentaba Nico Geraldine, esto de Delcy Rodríguez, que es otra de las políticas que hace rato viene, lo comentamos algunas semanas, existe prácticamente una administración, no quiero ser peyorativo, pero una administración títere del gobierno de Donald Trump en Venezuela con Delcy Rodríguez, y a cambio está recibiendo regalías a nivel internacional para que pueda tener inmunidad en la llegada a nivel internacional. O sea, Delcy Rodríguez, la idea es que pueda salir del país y reanudar sus labores diplomáticas, que es lo que corresponde a una máxima autoridad. Entonces cuenta con la tutela, con el beneplácito de la Casa Blanca, lo está y busca tramitarlo para que ella pueda, retomar esas labores. Son las 9:19, puesto número 1 de esta mañana. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el grueso de la mega reforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, incluida la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%. Solo la compensación municipal por la exención de contribuciones deberá ser resuelta en una comisión mixta. La oposición contestó con 3 requerimientos ante el TC, el Tribunal Constitucional, dirigidos contra la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones por resoluciones de calificación ambiental anuladas. El organismo deberá resolver su admisibilidad antes de pronunciarse sobre el fondo. Sí, se armó un equipo de abogados bien amplio, opositor justamente para la presentación de estos requerimientos ante el TC. Están entre ellos Domingo Lovera, Diego Pardo, Leslie Sánchez, Aurora Rosas, Claudio Troncoso, Carlos Rayo, en fin, hay una lista importante de abogados que va a estar detrás de de estos requerimientos, particularmente los de la oposición, que son 2. Uno es de invariabilidad tributaria, donde existen muchas dudas respecto a si va a poder tramitarse de buena forma en el Tribunal Constitucional. Es tal vez el más débil de todo.
Principalmente porque el argumento constitucional en esta materia es el hecho de que un gobierno no debiera generar políticas que superen su periodo de gobierno, algo que es raro, por decirlo menos, porque en general lo que debiese ocurrir es que los gobiernos dejen un legado. Entonces se puede interpretar la invariabilidad tributaria como parte del legado. Recordemos también que la invariabilidad tributaria es una política que estuvo vigente en Chile desde el año 74, dictadura. Se implementó justamente para ordenar y los cambios tributarios que estaba implantando el régimen en ese momento, y se mantuvieron hasta más o menos el año 2016, cuando se aprueba la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Más o menos, digo, porque no recuerdo exactamente cuál fue el año, pero fue durante esa tramitación de esa reforma. Y había sobrevivido hasta ahora, que se vuelve a aprobar y que va a tener una última batalla en el Tribunal Constitucional. Lo otro, y donde se especula tendría más opciones la oposición, tiene que ver con todas las resoluciones de control ambiental. Todo lo que tiene que ver con esta supuesta suerte, más que supuesta, esta suerte de indemnización que tendría que pagarle el Estado justamente a quienes reciban a favor esto. Y claro, y hay un tercer requerimiento que también apunta a la invariabilidad tributaria, que se presentaron de manera separada. Eso es la batalla que se viene. Todo se va a centrar nuevamente en el Tribunal Constitucional. Recordemos, Tribunal Constitucional que está siendo administrado por María Pía Silva, que acá en Turno en Vivo hace algunos programas generó un álgido debate justamente por su cercanía con Soledad Alvear, es alguien del mundo de la democracia cristiana, y al menos sigue esa senda. Entonces va a ser ese voto dirimente clave a la hora de definir cuál va a ser finalmente el futuro de la mega reforma. Cuando son las 9:22, hubo una reacción, están pasando cosas, hubo una reacción por parte del gobierno a las declaraciones de María Seguini anoche en Sin Filtro. Estas fueron emitidas en Radio Infinita, en el programa de Juan Manuel Astorga. Escuchemos lo que dijo José García Rumiot. Acepta estos cargos ministeriales, uno sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del presidente de la República. Uno sabe que esto es así, y yo creo que si uno sabe que es así, bueno, tiene que atenerse a ello, punto. Ya, pero lo que me está diciendo entonces es que usted considera que no es una buena idea que una ex ministra salga cuestionando a funcionarios de gobierno, porque eso es básicamente lo que dice, bien duro. Yo creo que no es una buena idea, obviamente. Opa, ahí dice que no es buena idea hacer esto. Ahora no es común ministros saliendo criticando. Si hay, son críticas acotadas por temas puntuales. No, pero esto pasa por izquierda y el escándalo es brutal, pero acá les da lo mismo, pero acá más o menos se sugirieron delitos, ¿sí? Esto de que están pidiendo cargo a cambio de favores. Pueden llegar a... Ahora, según Mara Seguini, ella no accedió, por lo tanto no se configuró delito. Pero al menos la intención de tráfico de influencia, claro, de todo lo que tiene que ver con justamente esto de extorsión o similares, pudieron haber sido. Pasaron. Son las 9:24. Tenemos una interesante entrevista a continuación. Gracias, Camilo Espinosa. Nos vemos.